con usted tengo que brindar porque hoy es el primer día del año y es el primer programa de lo mejor y lo peor de la semana, pero usted ya me conoce a mí porque esta es mi casa, fue el canal donde yo empecé a hacer televisión, mi pasión, y estuve 2 años en Radio Splendid, otro año en Radio América con lo mejor de la semana, y ahora hace 2 años que estábamos en Canal 3 de Cablevisión con un montón de éxito. Por suerte, gente que nos seguía, que nos paraba por la calle, que nos decía, sigan así, sigan diciendo la verdad y sigan diciendo algunas verdades de algunos funcionarios y otros políticos. Y tengo que decirles que también hubo gente que me paró o me llamó por teléfono y me dijo, ¿y vos qué vas a hacer ahora en un canal oficial? ¿Vas a dejar de decir las verdades que decías? Y yo levanto la copa, lo miro a usted y le digo que el único gran compromiso que tengo es con usted. Después tengo otros compromisos, pero son pequeños. Ahora vamos a ver cuáles son las empresas que empujan este proyecto, que es ahora en ATC lo mejor y lo peor de la semana. Banco de Galicia y Buenos Aires. El beneficio que un banco trabaje para usted. MAE, el mayor mercado de títulos valores del país, ofrece transparencia, seguridad y máxima liquidez. Iglis e Impregilo, un binomio que durante más de 20 años viene contribuyendo al desarrollo nacional. Banco Patricios, desde 1927, del mismo lado de sus clientes. Ingeniería y Construcciones participa en el crecimiento de Laguna Yema, Formosa, haciendo realidad la revolución productiva. En productos y servicios bancarios, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tiene la respuesta exacta a su necesidad. Consúltenos en Florida 302 y sucursales. Aerolíneas Argentinas, lo mejor de nosotros cada vez más. Y le cuento que es una emoción tremenda sentir que todas las provincias nos están escuchando y que todo el mundo puede ver este programa, porque antes era, bueno, cerrado al cable y ahora tiene la libertad del aire este programa. Y le cuento que nosotros siempre descubrimos todas las semanas el personaje, la metida de pata, lo insólito, el mejor chiste. Y esta vez vamos a recorrer el 91 y para empezar a hablar del personaje, esta vez lo volvió a merecer nuestro presidente, Carlos Menem, ya que en el 89 había sido el personaje. Y después, en el 90, lo fue una señora que se llama María Julia Alzogaray, que también está aquí con nosotros. Y esta vez se lo ganó el presidente. ¿Por qué? Porque fue el único latinoamericano que se atrevió a mandar naves al Golfo Pérsico. ¿Alguna vez usted pensó que nosotros íbamos a intervenir en una guerra mundial? No. Él es el que le exige a Fidel Castro que haga elecciones ya, de cualquier manera. Y además hizo todo lo que quiso. Y todas las decisiones del gobierno las tomó él. Además de otras cosas. Por ejemplo, ¿usted se atreve a hacer todo lo que quiere como el presidente? ¿Todo lo que quiere en deportes, en compañías femeninas? Bueno, ahora con todo el amor y el humor de lo mejor y lo peor de la semana, esto del presidente para usted. Recibimos al presidente de los argentinos, doctor Carlos Saúl Menem. El doctor Raúl Ricardo
Esta es la gran tarea de la cual ustedes comienzan a participar ahora, pero que además está dispuesta a salir a la cancha a jugarse y dejar de ver el partido desde la platea. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie los desbordará otra vez. Amigo del alma, como yo digo, pero cuando se trata de gobernar, el amiguismo queda a un lado. Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. No, esto a mí no me tomó de sorpresa. Creo que he dialogado con ustedes hace ya 2 o 3 meses sobre este tema. Me preguntaron qué opinaba de la situación en el Golfo y yo dije que iba a haber guerra. Mientras en todo el mundo se pide una oportunidad para la paz. Hechos y no palabras, porque la Argentina está indigestada de palabras. Huiremos por las praderas enloquecidamente. Huiremos por los trigales con loco ardor. Te amo, cuánto te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Esta es la gran tarea que nos estamos planteando. Yo no soy de estos pagos, yo soy del campo. No tengo quien me quiera, no tengo rancho. Y bueno, usted no puede dejar de reconocer que en realidad sí es el personaje, porque nadie como él se atreve a hacer las cosas que hizo este hombre durante el año 91. Y su presencia no solamente tiene peso aquí, sino en todo el mundo. Todos los diarios y las revistas hablan de él, por ejemplo Financial Times, habló tan elogiosamente de este hombre que además de ser un estadista, dice que su personalidad da que hablar por donde se lo mire. Y da realmente un cuadro de personalidad como de un caudillo, similar al de General Perón. Le cuento a usted que nosotros, además de recorrer eso del personaje del año, siempre descubrimos qué es lo mejor y lo peor, esta vez del año, del 91. Una vez Gasalla me dijo, pero eso no es muy simplista, decir lo mejor y lo peor, aunque ve nuestro programa. Y yo le digo que no, que a veces para reflexionar un poco uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo mejor y lo peor que le puede pasar a usted? Y lo que le pasó en el 91, para empezar a pensar sobre nosotros y hacia dónde vamos. Vamos a escuchar nuestro primer oyente de Cablevisión, qué pensaba sobre lo mejor y lo peor del 91. Hola, habla Jorge de Recoleta. Lo mejor del año es el plan de estabilidad hecho por Cavallo Taqui. Lo peor del año es la corrupción y la soberbia de los políticos. Por favor, corrija. Gracias. Y vamos a tratar de hacerte caso. Pero te cuento que acá ya está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por supuesto María Julia, usted ya la vio, y Simón Lázara y el embajador de Cuba. Y todo esto en este programa, le cuento que usted puede llamar ya al 961-9715. Y tengo un mensaje muy especial
que les voy a decir a ustedes, que es lo peor ya pasó, dice este televidente. Lo mejor empieza ahora, con vos, mamá. Te quieren mucho tus hijas, María y Dolores. A ellas todo mi amor. Y bueno, y todas las semanas descubrimos algo insólito. Y este año, bueno, hay miles de cosas insólitas, pero hay una que nos llamó más la atención. Es un personaje, bueno, que usted ha recorrido mucho camino y que se llama Jorge Triaca. Pero lo insólito del año es que este señor que despidió un montón de gente en Somisa, bueno, usted sabe, compró un edificio, el más caro de Buenos Aires, 5 pisos. Y esto le valió la renuncia. Pero lo increíblemente insólito para este programa, que es lo mejor y lo peor de la semana, es que nosotros lo denunciábamos hace tiempo en Cablevisión. Vamos a ver la nota que nosotros hacíamos allí, en ese estudio, hace casi 3 meses. ¿Es el país de la pobreza y del despido? ¿O el país de la opulencia y del edificio más caro de Buenos Aires? Ahora, Somisa tiene un edificio, bueno, es inmenso, en Diagonal Sur. ¿Cuánto vale ese edificio? ¿Y por qué hay necesidad de mudarse a Catalina? ¿Me explica, por favor? El edificio vale hoy 60 millones de dólares, el valor contable, valiendo 49 en el momento que se lo construyó. El precio base va a salir con 30 millones, se paga el 25% al contado y 60 meses, o sea, 5 años, para el resto de la financiación. O sea que es en cómodas cuotas. Correcto. Ahora una pregunta, entonces aparecería como natural que se mude a un edificio de 3 pisos de 6 millones de dólares, porque está haciendo una rebaja importantísima, ¿o no? Mire, yo no creo que aparezca como natural en momentos en que yo vengo de Casa Central ahora, ya se están confeccionando 3.100 telegramas para despedir por 15 días a nuestros compañeros de la planta. Luego van a ir 130 o 150 telegramas nuestros. En este momento, ocuparse de una compra de un edificio, cuando alguien tiene ya un edificio y tiene propuestas de los gremios para reducir los gastos de ese edificio, es parte de toda esta locura que ni los trabajadores ni gran parte de la población justifica. Aparte compra plantas, pide un estudio de arquitectura que recore. Ahora, eso no se entiende. O somos pobres o somos ricos. ¿Cómo lo entiende usted? No, él porque es rico y no se pone en el corazón de los pobres, que es muy distinto el enfoque. Y uno se pregunta, ¿cómo si hablamos así desde Cablevisión y la denuncia fue hecha en un recuadro de Página 12, cómo nadie se dio cuenta y nadie hizo nada en estos 3 meses y de repente, ¡pum!, cae Triaca? María Julia Sogaray, ¿esto qué es? ¿Una interna del gobierno? ¿Una presión de un sector? Mira, es muy difícil juzgar un tema como este, un tema de si corresponde o no reducir un edificio que costaba $1,5 millones de por mes para cambiarlo por 4 pisos que se van pagando a razón de $1,5 millones por mes. Eso es una decisión, yo te diría, muy estrictamente administrativa. Están las connotaciones públicas del tema que hay que cuidar siempre. Pero de todas maneras yo te diría que lo que importa de Somisa no es los 4 pisos de Catalinas o el edificio de Belgrano. El edificio de Belgrano era un peso dentro de la empresa, porque $1,5 millones por mes de gasto del edificio es mucha plata. Y lógicamente había que cerrarlo, porque no se justifica que estando la planta en crisis, teniendo que apagar un horno, tuvieran que seguir manteniendo ese elefante blanco que era el edificio. Ahora, usted, por lo que yo entiendo, ¿usted está defendiendo a lo de Triaca? No, yo estoy defendiendo un principio, que es que cuando uno toma una empresa para racionalizarla y tiene un edificio que es
que está carcomiendo las finanzas de la empresa en plena Buenos Aires y tiene una planta que está en crisis, yo creo que lo que importa no es la sede central en Buenos Aires, sino la planta. O sea, a mí lo que me importa de Somisa es San Nicolás y la planta. Porque tanto usted como Hernán González dijeron, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. No, o sea, la gente que nos está mirando dice, ¿cómo? Ellos Gloria, en su lugar hubieran hecho exactamente lo mismo. Yo no dije yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. A mí me preguntaron, si usted hubiera tenido que empezar la privatización de Somisa, desde el principio, ¿hubiera hecho lo mismo? Y yo, refiriéndome a la privatización, dije, yo hubiera seguido pasos análogos a los que siguió Triaca. Lo que está repitiendo es el título de página 2 a que no corresponde a la realidad. Y eso lo quiero hacer notar, porque no hay derecho a que pongan entre comillas una frase que uno no dijo. Por eso a mí me gusta la televisión y la radio, porque acá nadie me puede cambiar lo que yo digo. Por supuesto. Pero en cambio, si yo estoy en una conferencia de prensa y digo algo que está perfectamente delimitado, ¿usted hubiera privatizado como empezó a privatizar Triaca? Les digo sí. Hubiera empezado así. ¿Por qué? Porque en el caso de Somisa hubiera hecho lo mismo, hubiera contratado una consultora, hubiera esperado el informe de la consultora, hubiera contratado al banco de inversión, que es la etapa que estamos ahora, y hubiera seguido adelante con la licitación. Ahora, los trámites administrativos, ni siquiera estoy en condiciones de decir si hubiera hecho lo mismo, porque no los he visto. Sí, ingeniero Sogaray, yo vuelvo a lo mismo. Parecería ser que hay un reconocimiento implícito de la función de Triaca. Por ejemplo, decir, él hizo un trabajo sucio que había que hacer. Yo no lo califico como un trabajo sucio. Hay una sucio. Doble lectura de eso. Yo no porque lo uno califico. dice, si este señor cobró no sé cuánto por la comisión de esa compra de ese edificio, decir Gloria, que hizo un ¿dónde está la trabajo prueba? sucio que había que hacer, Gloria, uno lo lee y uno se enoja leyendo Gloria, esa declaración. pero seamos justos. ¿Dónde está la prueba de que cobró eso? Bueno, ¿y por qué le pidieron la renuncia entonces? No, él, Si usted me él dio la renuncia, porque él dijo que no podía enfrentar el tema judicial y simultáneamente seguir con el ritmo que le exigía la privatización. Y yo creo que tenemos que esperar que la justicia se expida, porque si no, estamos desconfiando de la justicia de nuestro país. Pero además quiero ser muy explícita en esto. Esperemos ver si es cierto, no juzguemos por la noticia del diario, porque es muy duro ser juzgado por la noticia de un diario que después, cuando venga el momento de poner la aclaración, va a ser así chiquitita. La noticia del escándalo fue grande. Y en eso también doy la razón a los medios como la radio y la televisión, porque acá siempre el tiempo que se nos da es más o menos el mismo. Lo que ustedes dijeron hace 3 meses, le dieron oportunidad al sindicato de decir lo que opinaba. Ahora esperemos que la justicia se expida. Y sigamos adelante con lo que es importante de Somisa. Bueno. ¿Qué es lo que es importante de Somisa? Mantener la planta y venderla. Y venderla bien, y venderla en forma rápida, transparente, que todo el mundo sepa quién la compra, por qué la compra, cómo la compra, qué inversión va a hacer, qué medidas va a tomar para preservar las fuentes de trabajo, ahora que ya está racionalizada la empresa. Bueno, ese es nuestro futuro. Ahora vamos Ese a es recorrer nuestro un poco el pasado y vamos a pensar de dónde viene Triaca. Era pobre Triaca, tiene amigos Triaca. Quizás esta sería una conversación típica de Jorge Triaca con algunos amigos, por ejemplo, con Carlos Espadone, con Luisito Barrio Nuevo. A ver, ¿qué dicen ellos? En realidad, ¿quiénes son? But you know, we were happy in those days, although we were poor. Because we were poor. Aye. My old dad used to say to me, money doesn't bring you happiness, son. He was right. Aye. I was happier then and I had nothing. We used to live in this tiny old tumble-down house with great big holes in the roof. House? You were lucky to live in a house. We used to live in one room, all 26 of us, no furniture, half the floor was missing. We're all huddled together in one corner for fear of falling. You were lucky to have a room. We used to have to live in the corridor. Oh, we used to dream of living in a corridor. Would have been a palace to us. We used to live in an old water tank on a rubbish tip. We got woke up every morning by having a load of rotting fish dumped all over us. House? Oh. Well, when I say house, it was just a hole in the ground covered by a sheet of tarpaulin. But it was a house to us. We were evicted from our hole in the ground. We had to go and live in a lake. You were lucky to have a lake. There were 150 of us living in a shoebox in the middle of the road. Cardboard box? Aye. You were lucky. We lived for 3 months in a rolled-up newspaper in a septic tank. We used to have to get up every morning at 6 o'clock and clean the newspaper, go to work down the mill, 14 hours a day, week in, week out, for 6 months a week. And when we go home, our dad would thrash us to sleep with his belt. Luxury.
We used to have to get out of the lake at 3 o'clock in the morning, clean the lake, eat a handful of hot gravel, work 20 hours a day at mill for twopence a month, come home and Dad would beat us around the head and neck with a broken bottle if we were lucky. Well, of course, we had it tough. We used to have to get them out of the shoebox in the middle of the night and lick the road clean with our tongues. We had to eat half a handful of freezing cold gravel, work 24 hours at that mill for 4 every 6 years, and when we got home, our Dad would slash it through with a bread knife. Right. I had to get up in the morning at 10 o'clock at night, half an hour before I went to bed. Eat a lump of cold poison, work 29 hours a day down mill and pay mill owner for permission to come to work, and when we got home, our Dad would kill us and dance about on our grave, singing hallelujah. And you try and tell the young people of today that, and they won't believe you. No, they won't. Y bueno, Ana María Mazadén insiste en que el edificio no cuesta $1,5 millones para mantenerlo, sino solamente $120.000. Bueno, habrá que averiguar, porque usted, dígame, reconózcame en cámara que usted mucho de Somisa hasta ahora no sabe. Recién empiezo a mirar los números, por eso, pero va a tener que yo me trabajar permito dudar de la palabra de alguien que no conozco y la palabra de alguien que me tiene que presentar el informe de cuánto cuesta la empresa. ¿De Triaca tiene que dudar? No, yo no estoy hablando de Triaca en particular, estoy hablando de quienes tienen que presentar el informe de cuánto cuesta el edificio por mes o cuánto costaba. De todas maneras, ya no es tema mío. Y no es mi misión en Somisa estar discutiendo lo que hizo Triaca. Mi misión en Somisa es, según me lo ha planteado el presidente, privatizarla rápido, bien, de modo tal de que la empresa siga funcionando, que siga produciendo acero, que siga siendo un centro de trabajo en San Nicolás y que, convenientemente racionalizada, crezca en dimensión económica, aunque sea chica en tamaño. Ahora, ¿va a poder terminar con Entel, tener la Secretaría de... Sí, pero Gloria, un ministerio cualquiera, qué sé yo, Salud y Acción Social o Economía y Obras Públicas, tiene muchas más reparticiones y mucha más área que lo que puede tener lo que estoy abarcando yo. ¿El presidente no tenía otra persona para poner? El presidente y el ministro consideraron que yo era la persona adecuada. Y a mí me parece un desafío interesante. Me imagino. Sí. Bueno, ingeniera, todos los hombres antes hablaban de sus piernas, ahora hablan de otras cosas, de los problemas que tienen con los teléfonos, que no se los arreglan, o del teléfono que le pusieron que antes nunca se lo ponía. Eso también, eso hay que reconocer. No, que en eso también. tengo grandes satisfacciones realmente. Estoy empezando a recoger lo que he sembrado, digamos. Nosotros mostramos hoy las piernas porque es 1 de enero y porque nosotros queremos también recuperar un poco su aspecto femenino en este programa. Y vamos a ver algo que le tenemos preparado a usted. A ver. María Julia, ¿cómo puede haber tantos escollos para concertar nuestra primera cita? A mí me irrita cuando oigo tu número estar escuchando un freír de papas fritas que se mezcla con el humo negro de una combustión de baquelita, y eso me quita las ganas de hablar. María Julia, cuando ya terminé de discar en el tubo, no sé qué es lo que sucede, que no se puede distinguir la señal de llamada de una alucinación provocada por el LSD o por la UCD. María Julia, cuando llego a escuchar una voz en la línea, ¿por qué será que me habla en chino? Jamás atino a ligarme con quien chamulla idioma más familiar que el palestino. Yo no sé cómo hacer para un día llegar a saltear el cruel destino que el argentino ligó con Entel. María Julia, para desactivar los bloqueos del auricular, yo sé que tú propones por soluciones que la gente converse en privado, fuera del ámbito del Estado, pero eso no está bien y te diré por qué. María Julia, yo no quiero
quiero tener que pagarle a una transnacional para hablar contigo. Qué duda cabe que estamos frente a una mujer súper fuerte. Gracias, María Julia Sogaray, por estar aquí en el primer programa de Lo Mejor. Gracias, Gloria. Suerte. Gracias. Muchísima suerte. Y ahora que tenés aire, a volar. Voy a volar alto, alto. Y ahora vamos a escucharlo a usted, que es el que nos importa, que opinó esto sobre lo mejor y lo peor del año. Que lo peor es el enorme desparpajo y el desinterés que tiene el gobierno y el entorno presidencial por darle a la problemática ética del manejo administrativo de las cuestiones del gobierno la importancia que realmente tiene, nada más. Y además usted puede opinar directamente aquí llamando a TC al 802-6001 si no quiere dejar registrada su voz en ese contestador que lo espera en el 961-9715. Vamos al corte, que está acá el gobernador, por favor, esperando. Somos durísimos cuando analizamos la realidad y, bueno, algunos reportajes de este programa se hicieron famosos, pero siempre tratamos de reírnos y buscamos el mejor chiste. El mejor chiste del 91 nos costó encontrarlo, pero después decidimos no ser obsecuentes y elegir el mejor chiste protagonizado por nuestro interventor, el de este canal, Gerardo Sofovich. Todavía es el otro que dice que la primera gestión que hice yo fue sentarme a una mesa conmigo mismo. Claro. Entonces que dice, bueno, es buenísimo. Gerardo, por si no lo conoce alguno, Gerardo, te quiero contratar para el canal. Yo me fui a la otra silla y dije, bueno, quiero $2 millones. Entonces, volví a esta silla y dije, no, te doy $1,5 millones. Entonces me presenté y dije, está bien, acepto. Entonces volví y fui corriendo a decirle al presidente Menem, Carlos, te ahorré $500.000 en la primera contratación. Y si alguien puede decir que somos obsecuentes, imposible. Pero lo bueno es la valentía, que él se ríe del mismo. Vamos a descubrir la noticia internacional. Todos nosotros estuvimos mirando. ¿Usted se acuerda del Imperio Soviético? Esos dos grandes imperios que había, el americano y el soviético. Bueno, uno desapareció. Embajador de Cuba, dígame, ¿cómo analiza esta realidad nueva que se impone en el mundo? Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para, por este medio, enviarle a todo el pueblo argentino un feliz año 1992. Brindemos, embajador. Gracias por su brindis. Y para usted, el éxito por este programa que hoy inaugura. Yo creo que habría que preguntarle a los ciudadanos de la antigua Unión Soviética cómo se sienten mejor, ahora o antes. Creo que habría que preguntarle a los rusos, a los uzbecos, a los de todas las repúblicas, cómo ellos se sienten mejor. Y si ellos se sienten mejor así, yo creo que han hecho una cosa muy buena. Creo que es una decisión de ellos
es una decisión de los pueblos y naciones que integran lo que era la Unión Soviética. Esa decisión que ellos tomaron, nosotros nos queda desearle muchos éxitos en sus esfuerzos para el futuro. Sí vemos otra cosa, vemos las informaciones procedentes de esas repúblicas. Estamos viendo lo que informan todos los cables internacionales, todas las agencias, la televisión, la radio, etcétera, de las dificultades que hoy tienen. Estamos viendo además que esa potencia hoy está recibiendo ayuda como si fuera un país no solo del tercer mundo, sino atrasado en el tercer mundo, con ese tipo de ayuda que está recibiendo. Creo además que eso que estamos viendo debe para todos nosotros ser tema de reflexión. También debe ser tema de reflexión para nosotros lo que significa la desaparición de la Unión Soviética como potencia y que quede el mundo manejado policíacamente por una sola mano. Eso realmente es algo que debe de llamarnos a reflexión y preocupación. Creemos también que hoy hay muchas preocupaciones, y no solo de nosotros, sino de distintas partes del mundo. Estamos recibiendo informaciones de jefes de Estado, direcciones políticas, de dirigentes políticos, personalidades. La información es confusa. Que preocupados por esta situación que está pasando, porque lo que está pasando, sabemos lo que ha pasado, pero nadie sabe qué va a pasar. Ese es el tema. Y vamos a ver qué va a pasar en Cuba o qué está pasando en este momento. ¿Me acompaña, embajador? ¿Lo vemos? I can't believe it. I'm finally going home. Well, you have earned it. Yeah, well, I'm going to miss everybody here. Well, my friend, we have done it. You have. And you, all of us. Oh, at last, this country can finally bask in the sunshine of a true democracy, a land where no man is better than the next, and there's equal opportunity for all, and respect for law and order. Right now, I am the law. Yes, but soon we'll hold free elections, let the people choose their own leaders, and you can voluntarily step down and return to your simple farming, and what's the matter, you look glassy-eyed. These people are peasants. They are too ignorant to vote. Yes, I know, but they have common sense. I am the ruler of this country. There will be no elections until I decree it. Para aquellos que digan que nuestras luchas no tendrían perspectiva en la actual situación y frente a las catástrofes ocurridas, hay que responderle de una manera categórica. Lo único que no tendría jamás perspectiva es si se pierde la patria, la revolución y el socialismo. Embajador, Fidel Castro, ¿va a llamar a elecciones? Hay una... Primero hay que aclarar qué se entiende por democracia y qué democracia nos plantea a nosotros. La democracia tiene diversas interpretaciones. Por ejemplo, a nosotros no se nos ha ocurrido, ni se nos ocurre, ni se nos ocurrirá tampoco, preguntar
si hay un jefe de Estado que es rey en algún país, o si en otro país es una reina, o si en otro país es un emir, o si en otro país hay un sistema de gobierno que el jefe de gobierno sea elegido por votación indirecta. Tampoco hemos preguntado esto. Eso también son democracias. La democracia que tienen los Estados Unidos no es la única democracia. Nosotros tenemos una constitución que fue aprobada en el año 1975 por más del 90% de la población. Esa constitución, en primer lugar, nosotros a ella nos debemos. Y el cumplimiento de las leyes de nuestro país es para todos los cubanos. Nosotros desde el año 75 tenemos un proceso electoral y el año que viene, el año 92, tendremos otra vez elecciones. Estas elecciones que hemos venido realizando en forma regular desde el año 75, vamos a perfeccionarlas. Y la vamos a perfeccionar a partir de un proceso que ahora precisamente es la propia Asamblea Nacional la que está discutiendo las nuevas formas del perfeccionamiento del poder popular nuestro, así como la ley electoral, e incluso también la reforma a la Constitución. Gracias, embajador, por estar aquí en La Mejor Semana. Nos trajo un poco más cerca al pueblo cubano. Vamos al corte, por favor, y ya volvemos. Nosotros siempre tratamos de recordar, y nosotros tenemos un recuerdo que nos importa más que otros, que es el mejor recuerdo del año, y es cuando nosotros los argentinos pudimos volver a votar. Y de este recuerdo, que todos nos alegramos muchísimo, vamos a rememorar este. El señor presidente de la Nación hace entrega de los atributos del mando al señor gobernador, los cuales han sido instituidos por decreto número 4364 del 4 de diciembre de 1991. No creas que siento despecho al ver que te alejas. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas. Sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. ¡Qué momento! Ese momento, ¿no? Chichi Edualdo lo debe estar viendo, su mujer debe estar muriendo de Seguro, risa. seguro. ¿Era muy aburrido ser vicepresidente? En realidad es una tarea muy pasiva para quien tenemos vocación de estar siempre en la línea de fuego. Ahora, ¿qué momento? Porque usted que estaba al lado del presidente, ahora va a tener que enfrentarlo un poquito para... No, recién vengo de conversar con el presidente, tenemos una amistad que se cimentó, bueno, con todos estos acontecimientos que vivimos juntos. Y yo creo que lo que sí voy a hacer un enorme esfuerzo para que nuestra provincia, bueno, no solo se alinee con la política nacional, sino ayudar al gobierno nacional a producir una verdadera revolución en el plano del trabajo y de la producción, que es lo que queremos. Cada vez que hubo un proceso transformador en la República, fue mi provincia, ya sea la agroindustrial de las primeras décadas de este siglo o la industrial de las décadas del 40, la que llevó la delantera. Y ahora tiene que ser igual, tiene que ser lo mismo. Y yo estoy cumpliendo en un mismo equipo del cual soy integrante,
por derecho propio, pero en otra función. Una función en la que sé voy a ser más útil a mi gente, a mi pueblo, a los que quiero, al presidente de la República. Va a ejecutar. Ahora, ¿por qué usted va a poder, Eduardo Duhalde, lo que no pudo Antonio Cafiero, que también era peronista? Lo que pasa es que le tocó a Antonio Cafiero gobernar 2 años primero muy difíciles, y después él anduvo queriendo ser presidente y después modificar la Constitución, ¿no? Y entre las dos cosas, bueno, descuidó un poco la idea de gobernar. Por eso yo creo que la provincia de Buenos Aires requiere que su gobernador esté permanentemente en ella. Por primera vez salgo de La Plata para venir a visitar a una amiga que inicia un programa. ¿Usted va a cumplir eso de no venir a la capital? Porque veo que Palito Ortega está todo el tiempo acá. Viene un día sí, un día no. Excepcionalmente, cuando tenga algún compromiso como este, pero si no, el gobernador tiene que estar sentadito en su gobernación, mirando a la provincia, no mirando a la capital federal. Mirando a los pobres, ¿no? Que está llena la provincia. Mi conurbano, donde yo nací. Donde usted nació. Donde yo nací. Ahora, ¿usted se va a unir a otros gobernadores para hacerle marchas en contra de Menem? ¿Usted pensó qué va a hacer cuando los gobernadores le pidan a usted que los apoyen en contra de Menem? Bueno, yo voy a estar al lado de Menem. ¿Siempre? Siempre. ¿Más vicepresidente que gobernador? No, yo realmente me siento compenetrado con esta transformación de la República Argentina, este proceso realmente transformador que se ha puesto en marcha. Creo que estamos viviendo la primera etapa y creo que lo que viene ahora es lo mejor. Ahora viene lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La gente se pregunta, la gente que no tiene que comer dice, ¿dónde viene lo mejor? Bueno, ¿dónde está el primer mundo? No dice eso, no. ¿No? Mira, Gloria, yo me jacto mucho de conocer precisamente los sectores más golpeados de la crisis. Yo decía durante todo este año y medio que estos planes de ajustes, estas políticas, la pagan todos, pero siempre paga un poco más el que menos tiene. Sí. Pero el tema es que ahora se tiene claro el objetivo del esfuerzo. La gente sabe que hace un esfuerzo para algo. Hoy estábamos viendo números, casualmente analizando con el presidente algunos datos objetivos que tenemos. Y la desocupación ha descendido, la desocupación en nuestro país. Sí. Y va a seguir descendiendo. Yo decía en la campaña electoral y me decían, es porque estás haciendo campaña. Yo estoy seguro que este año vamos a tener que importar mano de obra, no va a alcanzar las manos argentinas para trabajar. Vuelve a repetir eso que dijo Menem, que casi se vuelve loco todo el mundo, o por lo menos los que no tienen trabajo. Yo estoy convencido que va a pasar eso, no que está pasando, que va a pasar eso. Una última pregunta, pero esta es muy seria. Sí. Este año hay una elección tremenda en la República Argentina. ¿Va a ser el año del despegue económico o el año de la corrupción? ¿Este año? Sí. Este año es el año del milagro argentino. Vas a estar hablando, aunque no te guste, en el mes de agosto y septiembre vas a estar hablando de eso. Del despegue. Del milagro argentino. ¿Podremos combatir la corrupción y cómo? Bueno, es un tema del cual yo me he ocupado muchísimo. Me voy a seguir ocupando, es un tema muy difícil. Creo que es uno de los más graves problemas contemporáneos en el mundo. Y nosotros aquí tenemos que hacer esfuerzos, pero tienen que hacerlo todos, absolutamente todos. Los hombres que gobiernan son emergentes de una sociedad que se encuentra enferma. Los hombres que gobernamos somos producto de la moral media del pueblo en determinado momento de su historia. Yo estoy convencido de que así como el proceso de decadencia moral, de decadencia ética, fue un proceso de años, el proceso de recuperación tampoco obra instantáneamente, también es un proceso, al cual tenemos que aportar. Yo en estos días te voy a regalar un libro, se llama El Poder Moral, que es un aporte. No hay ninguna alusión personal, ¿no? Un aporte de ideas para este tema que para mí es apasionante, pero que no se puede hablar en el ratito cortito que he venido a saludarte, a desearte muchísima suerte en tu programa. Gracias. Una palabra, ¿hay mucha droga en la provincia? Y la provincia de Buenos Aires es donde más dificultades tenemos. En la provincia de Buenos Aires hay más de todo. Conurbano bonaerense, Mar del Plata, Capital Federal, Gran Tucumán, Gran Rosario, son los centros de mayor consumo. Gracias, Eduardo Duhalde, por estar aquí. Un beso muy grande. Mucha suerte para su provincia. Nosotros vamos al corte y después, inevitablemente, vamos a lo peor del año.
de lo peor vamos a lo mejor. Usted seguramente va a disfrutar esta escena que le vamos a mostrar porque fue lo mejor del año. Mire usted. Y sí, lo mejor de este año fue la sensación de estabilidad, de saber que no había inflación, que uno no tenía que correr con un cheque al banco para rápido cambiar dólares. Y bueno, y por supuesto que todo el mundo aplaudió el plan económico de Cavallo en todos lados. Y bueno, pero hay una sola persona que siempre pone un reparo que dice, no, momentito, el plan Cavallo no es el plan Menem. En realidad el autor político de este plan, el que tomó la decisión de desregular, fue el presidente y hay que reconocerlo. Y ahora vamos a ir a lo peor, porque ya nos queda poquito, ahora que vamos en vivo, a lo peor del año. Mientras volábamos y soñábamos con esa economía floreciente, la gente se quedaba sin trabajo, otros chicos no tenían que comer. ¿Qué pasa con este costo social que estamos pagando, que está pagando algún sector de nuestro pueblo? Hay muchos que dicen, y no sería razonable, que hay una fuerte insensibilidad social para hacer el ajuste. Se hace el ajuste porque las cifras tienen que cerrar, pero para que cierren, pero estamos hablando de seres humanos, y entonces este es el gran problema. ¿Qué pasa con la gente que queda sin empleo? ¿Qué pasa con los hospitales que no funcionan? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa fundamentalmente con las cosas de todos los días? La vida cotidiana de muchos argentinos que sienten la sensación de que esto es para ellos, que tienen esta seguridad que se decía hace un segundo, pero que también tienen un futuro profundamente incierto. Yo creo que el fondo es el problema. No hay números sin solidaridad con la gente. Este es el fondo del problema. Simón Lázaro, usted hace poco estuvo en un acto donde Alfonsín lanzó una nueva corriente. ¿Usted está con los perdedores? No, ¿y por qué esos de perdedores? Además siempre uno trabaja desde atrás, desde abajo, desde el esfuerzo de reconstruir. ¿Qué va a hacer ahora usted? Lo mismo que siempre, seguir trabajando, lo que estoy haciendo todos los días. Hacer un esfuerzo constante para contribuir a que podamos realmente hacer que esta democracia sea una democracia integral, para evitar que la corrupción nos aplaste definitivamente y que impida que podamos reconstruir la Argentina con tranquilidad. Hacer un esfuerzo para tener una actitud moral frente a problemas que yo creo que hay que enfrentar con seriedad y decisión en la Argentina. Simón Lázaro, ¿quién es la oposición en la Argentina? Porque me parece que el presidente Carlos Menem es tan personaje que defenestró a la oposición. ¿Quién encabezaría la oposición? Imaginemos la Plaza de Mayo hoy en la Argentina. ¿Quién representa a los trabajadores? Es difícil. El problema es que la oposición no parece estar hoy en la dirigencia sindical. La oposición parece estar en la oposición política. Yo creo, usted mencionó a Alfonsín efectivamente hace oposición. Sí, pero ya se equivocó tanto que no representa mucho a nadie. Pero este no es el problema. Acá el problema es saber, ya no estamos en el juego de las representaciones o no, solamente en ese factor, sino además es si hay que decir las cosas o no hay que decirlas, si hay que señalar o no hay que señalar. No solo los que hayan estado antes, porque mal hayan estado, no tienen derecho a hablar. Con ese criterio en este país no hablaría nadie, vamos a empezar. Así que digamos las cosas como deben ser, como yo creo que podrían ser. Hay que hacer un señalamiento de los caminos que deben ser correctos. ¿El rol de la oposición cuál es? Ayudar a controlar.
La oposición no cogobierna, gobierna quien ha sido investido con el poder para gobernar. Este es el presidente del partido de gobierno. El rol de la oposición que debe asumirse es el de controlar que las cosas se hagan bien, porque está representando una opinión diferente. Gracias, Simón Lázara. Poquito el tiempo, pero ya lo vamos a volver a invitar. Esto no era lo peor del año, ¿eh? No, lo peor del año es el ajuste. El ajuste, eso que perjudicó a un montón de gente. El costo. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes con esta reflexión. Este año 92, que empieza hoy, ¿será el año del despegue argentino o el año de la corrupción? Cuidado, ¿eh? Seguimos el miércoles que viene a las 10 y, por supuesto, con usted, que es lo principal. Auspiciaron Banco de Galicia y Buenos Aires. El beneficio que un banco trabaje para usted. MAE, el mayor mercado de títulos valores del país. Ofrece transparencia, seguridad y máxima liquidez. Iglis e Imbregilo, un binomio que durante más de 20 años viene contribuyendo al desarrollo nacional. Banco Patricios, desde 1927 del mismo lado de sus clientes. Ingeniería y Construcciones participa en el crecimiento de Laguna Yema, Formosa, haciendo realidad la revolución productiva. En productos y servicios bancarios, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tiene la respuesta exacta a su necesidad. Consúltenos en Florida 302 y sucursales. Aerolíneas Argentinas, lo mejor de nosotros cada vez más.